con este tema tan interesante en las tres gracias, hablando de rinitis alérgica, y sé que esto termina siendo del interés. Ahorita el doctor Jaime Sosa, que nos acompañaba, residente en alergología, ¡ay, lo dije bien! Nos estaba hablando de que casi el 40% de la población podría tener en este momento rinitis alérgica, un porcentaje que va en ascenso debido a lo que hoy presentamos y a lo que vivimos. Doctor, estábamos hablando de la rinitis alérgica y me encantó porque creo que usted nos ayudó a desmenuzar un poquito y muy seguramente luego de que nos dio todos esos factores, más de uno dijo, sí, yo la tengo sin ser diagnosticada. Pero aquí va mi pregunta, ¿qué tanta relación tiene esta rinitis alérgica con otros tipos de alergias? Pues porque no solamente tenemos esta que es de lo que genera el polvo, los ácaros y demás, sino que hay personas que llevan otra alergia a otro nivel. O sea, ¿podría Claro, empeorar? claro que sí. Esto es muy importante porque la enfermedad alérgica podemos decir que es un trasfondo genético, tiene un alto componente genético y es un paciente que tiene predisposición a ser alérgico. Entonces hay un gran grupo de enfermedades alérgicas o digamos que se agrupan como en una representación que se conoce como marcha atópica. La marcha atópica es un proceso que se da desde la niñez hasta la adultez, donde se generan varias enfermedades del espectro alérgico. Aquí están entonces la rinitis alérgica, la conjuntivitis alérgica, el asma alérgico, la alergia alimentaria. Entonces sí, hay una predisposición cuando tenemos un paciente que es alérgico o tiene rinitis alérgica o tiene asma alérgica, podría tener otras enfermedades que pueden ocurrir de forma concomitante. Pero no quiere Ahora, decir que una rinitis maltratada se convierta en otra cosa o que una rinitis maltratada genere un asma o algo así, no, sino que es un paciente que ya tiene una predisposición genética a tener algunas enfermedades del espectro alérgico. ¿cómo descubro cuál es el agente que me da la alergia? Eso es súper importante, Olga. Definitivamente lo primero para descubrirlo es la sospecha clínica. El paciente te dice, yo me expongo al polvo y me genera síntomas, yo me expongo a una mascota y me genera síntomas. Entonces, primero es eso, es la sospecha clínica. Y después, definitivamente hay que confirmarlo con una prueba. Es una prueba que se hace en alergología, dependiendo del tipo del paciente y dependiendo del tipo de alergia, indicamos cierta prueba. Entonces hay diferentes pruebas, unas para sensibilidad inmediata, otras tardías, ya es algo pues que el médico evalúa en la consulta, pero sí se puede hacer una prueba para conocer a qué se es alérgico. Sin embargo, esta prueba no se solicita porque sí, ni yo voy y digo qué rico saber a qué soy alérgico, no. Esta prueba tiene unas indicaciones, es para ciertos pacientes y es para ciertas enfermedades. Aquí me quedé con una duda grandísima cuando hice la pregunta al inicio porque mencionaste algo de genética. Eso quiere decir que si mi esposo, que es rinítico, alérgico, tiene, digamos, ya tiene estas condiciones, ¿mis hijos podrían tenerla también? Correcto, esa es súper importante que lo tengamos en cuenta y es el factor familiar, es demasiado importante. eh, si tú tienes rinitis alérgica o tienes asma alérgica o tienes dermatitis atópica, tus hijos tienen varias veces el riesgo de sufrir estas enfermedades. Entonces es muy importante que siempre en la consulta preguntamos eso, preguntamos si el papá es asmático, si el papá es rinítico, si alguno de los padres tiene dermatitis atópica, si los hermanos tienen estas enfermedades, porque sí aumenta el riesgo de sufrir la enfermedad. Entonces sí es muy Mul- importante conocer eso. Multiplíquelo por 2 si usted también las tiene, ¿cierto? Entonces, en Exacto, ese Hágame todo caso, el es favor. fijo que va a pasar. ¿Desde qué edad se puede diagnosticar? bueno, esa pregunta es muy importante también porque cuando tenemos pues un bebé casi que lactante, entonces se pueden confundir, perdón, muy fácilmente los síntomas porque los niños pues son respiradores orales, no respiran mucho por la naricita, sino más por la boquita. Entonces nosotros esperamos un poco para hacer el diagnóstico. Alrededor de los 3 años se puede hacer un diagnóstico de rinitis alérgica. Es un paciente que ya puede tener síntomas persistentes y es un paciente que ya la madre pues ve que está todo el día rascándose o con estornudos frecuentes. Entonces, en Ujú. realidad, el diagnóstico puede existir siempre, pero a veces esperamos a tener como una edad alrededor de los 3 años. Para el asma, esperamos alrededor de los 5 a 6 años, aunque los pacientes se pueden presentar desde antes con los síntomas. Y para la dermatitis atópica, normalmente se presentan un poco más temprano en la niñez, alrededor de los 3 meses en adelante. Cuando se habla de rinitis alérgica, doctor, estamos llenas de inquietudes, Olguita, ¿qué es esto tan bárbaro? Las Pero invito, es las que invito, las invito a mi cuenta, @el alergólogo. Ahí Me- siempre publico te información, digo, y ahí pues, vamos @el a estar. alergólogo, súper invitadas para que entren y para que
den una vuelta por el mundo de la alergología. Entre Porque, otras cosas, porque me parece señora, súper interesante el que a través de un lenguaje súper sencillo, como lo estás haciendo hoy con esta conversación, podamos meternos más dentro del tema de las alergias y descubrirnos incluso como dentro del diagnóstico también. Obviamente, esto no quiere decir que usted por una cuenta o que usted por lo que escuchó en la entrevista no acuda a se consulta, automedique. sino que si ve esa presencia en sus síntomas, si pida cita entonces con el doctor Jaime también para que de esta forma salga de dudas, ¿o no, doc? Correcto, no nos debemos automedicar, siempre debemos buscar un Jamás. profesional, siempre debemos buscar una consulta y definitivamente las cuentas de Instagram, cualquier cuenta médica es una cuenta informativa y netamente informativa y no es un método ni un medio para hacer una consulta, porque una consulta requiere un interrogatorio amplio, requiere más de 20 minutos de interrogatorio, de historia clínica. Cada caso es particular, Olga, esto es muy importante. Si tú tienes dos gemelos exactos y tienen los dos la misma enfermedad, se pueden comportar completamente diferente en cada uno de ellos. Por esto no se puede generalizar y cada caso es un caso particular. Ahí va mi pregunta, y es que normalmente, digamos, esta es una situación que como la posee una amplia población, pues poco o nada consultan, sino que dicen, no, yo soy rinítica y ya, y entonces yo me compro una loratadina, una desloratadina, que es lo que normalmente se vende en el mercado, pero ahí va mi pregunta. ¿El cuerpo se puede volver inmune a estos medicamentos y llegar a un punto, primero, a efectos secundarios y segundo, que ya esto no le haga, digamos, ninguna mella o solucione, digamos, el problema de raíz? Pues no hablemos tanto como de volverse inmune a estos medicamentos, pero sí de generar efectos secundarios a los medicamentos. Sí se puede generar efectos secundarios a los medicamentos. En realidad, cualquier medicamento tiene un efecto secundario, unos más leves, otros más amplios, pero cuando no estás con el tratamiento adecuado, no es que te vuelvas inmune a ese tratamiento, sino que no estás tratando el problema de base. Entonces, si por ejemplo tú estás, como tú estabas diciendo bien el ejemplo, estás tomando loratadina, loratadina y loratadina, y ese no es tu tratamiento, entonces, ¿qué pasa con la rinitis? Avanza, avanza y avanza, y ya los síntomas no se van a controlar con un tratamiento inadecuado. Entonces, por eso es también tan importante que siempre tengamos el tratamiento adecuado para el diagnóstico adecuado para poder controlar los síntomas de una forma adecuada, valga la redundancia. Ahora, en el tema, por ejemplo, de las gotas nasales, también el riesgo es grandísimo, por más que sean de venta abierta y de venta, obviamente, pues casi que usted la coge en farmacia en alguno de los estantes, por ejemplo, porque es que tengo entendido que lo que daña son las mucosas también de la nariz y pueden afectar más seriamente a un paciente que sufra de rinitis. Correcto, Olga. Todos los medicamentos tienen una indicación. Esas gotas también son muy buenas, también ayudan mucho a los pacientes, pero tienen una indicación puntual y tienen un número de días máximo para usarla. Entonces, cuando el paciente lo hace de forma indiscriminada, lo hace sin una recomendación médica y lo hace por automedicación, puede incumplir estos criterios, puede pasarse de días y puede generar un cierto daño también en su mucosa nasal. Entonces, otra vez, muy importante que todos los medicamentos que consumamos sean prescritos por un médico. Ya te vi. Yo acá tengo una pregunta, pero es que tiene relación con lo que estamos viendo en este momento y es la relación que tienen los pacientes riníticos con COVID, por ejemplo, con COVID, porque es que uno de los primeros síntomas que tiene el COVID es que tú no hueles nada. Bueno, no te sabe nada, pero no hueles nada tampoco. Y resulta que muchos riníticos no Ay, leemos no. nada. ¿Cuándo preocuparse o cuándo no preocuparse? Bueno, muy importante esto que dices. Normalmente los riníticos pueden tener unos síntomas que son unos síntomas que ya conocen y que son síntomas persistentes en el tiempo. Entonces es un paciente que ya sabe cómo son sus síntomas, ya sabe sobre todo qué se lo desata. Entonces esta es la clave, saber qué les desata los síntomas, porque cuando están expuestos a ese alérgeno van a tener síntomas inmediatamente. La rinitis es muy reproducible. Casi siempre que el paciente se expone a lo que le desata la alergia va a tener los mismos síntomas. Entonces acá podríamos hacer esa diferencia con el paciente que tenga otros síntomas por COVID y lo más importante es que la rinitis no tiene por qué dar otros síntomas, la rinitis no tiene por qué dar malestar general, la rinitis no tiene por qué dar fiebre, la rinitis no tiene por qué dar tos, no tiene por qué dar dificultad respiratoria. Entonces cualquier síntoma asociado que no sea pues los síntomas típicos de rinitis simplemente puede indicar que algo más está sucediendo y nuevamente debería consultar con su médico.
Pues hablando de consultar con su médico, como siempre el doctor Jaime, gracias por acompañarnos, estar con nosotros. Sabemos que cada caso es individual, es particular, expuesto a miles de agentes externos y por eso entonces hoy nuestra invitación es, primero, agradecerte por acompañarnos el día de hoy y nuevamente dar tus redes sociales para quienes quieran ampliar esta información y quieran ya luego, digamos, extender esto en una consulta, que nos quedó claro, no automedicarnos. Perfecto, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy agradecido con ustedes. En mis redes sociales, @elalergólogo, muy fácil, no tienen pierde, no se tienen que aprender ningún nombre, el alergólogo, y por ahí los espero para que tengamos interacción y podamos discutir acerca de algunas enfermedades y algunas cosas, algunos puntos clave para el tratamiento de estas. Pues doctor Olguita, Jaime, muchísimas gracias. ¿qué tal el Eso fondo sí, del doctor Jaime? eso le iba a decir, no le perdono el cuadro que se puso atrás, eso es un cuadro, que va, chica. Por acá están Y invitadas, además, están muy se invitadas. escuchan los pajaritos, Muchas gracias. además. No, qué paraíso. Gracias de verdad por acompañarnos esta tarde en Las Tres Gracias y sabe que esta es siempre su casa. Muchas gracias, Olga y Sandra. Chao. Chao, Nosotros vamos a doctor. seguir con más del programa, más invitados. Prometo no Y hablar achú. tanto en las próximas entrevistas. Es que ya estoy. Achú. Achú. Achú.